Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria a Dios. Lucas, ¿quién era Lucas? Cabe destacar que Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Lucas se encargó mayormente de ayudar a Pablo mientras que estaba en prisión a redactar alguna de sus cartas. Biógrafo, apóstol, discípulo. ¿Saben una nota curiosa? Lucas no vio al maestro, no conoció a Jesús. De estar con él, no estuvo con Jesús. Lo único que hace es redactar, ¿verdad? Tomar la biografía de Jesús y plasmarla en uno de los evangelios que queda ubicado entre uno de los evangelios que narra las historias más poderosas de Jesús. Si nosotros vamos a Lucas, nos vamos a dar cuenta de que en Lucas es donde están los mayores milagros que hizo Jesús. Y aparte de sus milagros, Lucas puede hacer una redacción clara y precisa de la muerte del maestro. Si vamos a Lucas, vamos a ver los detalles más precisos que no podemos ver en los otros evangelios, como los gnósticos, ¿verdad? En el caso de Mateo, en el caso de Marcos, Juan Marcos, que luego fue ayudante del apóstol Pablo también, conocido así. Y en el caso de Juan, que es el discípulo más pequeño, que luego escribe primera, segunda, tercera de Juan, para que en su ancianidad Dios permita de que pueda escribir la carta de la revelación llamada el Apocalipsis. Pero en esta ocasión se encarga Lucas de tomar en cuenta una nota curiosa de la cual nosotros vamos a hablar hoy. El tema que yo le traigo para exponer en este día se llama eficaces. Diga conmigo, eficaces. ¿A cuánto le gustaría ser eficaces en lo que hacemos? La eficiencia y la eficacia es algo que debe en nosotros prevalecer. A veces quisiéramos ser eficaces en muchas cosas, pero nos cuesta. En esta ocasión llama la atención de que Jesús, como de costumbre, siempre iba a la oración. Y lo que tenía Jesús de costumbre era que siempre se iba, diga conmigo, solo. Jesús tenía siempre la costumbre de irse solo a orar, de tener una comunión íntima con Dios. Decía David la semana pasada, tocando uno de los salmos, decía: la comunión íntima de Jehová son con los que le temen. Jesús de costumbre, y sabía la responsabilidad que tenía, claro, lógicamente era el maestro. Él se iba a orar, no porque era el maestro. Él decía: bueno, por tanto, ¿para qué orar? Yo no tengo necesidad de eso. Soy el hijo del rey, no hay que orar. Jesús, una de las cosas que nos enseñó es la dependencia de estar delante del Padre. Entonces llama la atención porque Lucas tiene que redactar esta parte. Dice de que Jesús estaba aparte orando solo, y después que terminó de orar, oiga, dice que se fue, ¿verdad? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Cabe destacar quién sería este discípulo, que se acerca a Jesús para decirle que le enseñara a orar. El Espíritu Santo me hizo, o mi espíritu me hizo como curiosidad, y dije: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque ¿quiénes eran los discípulos? ¿De qué raza, de qué cultura eran los discípulos? Judíos. ¿Y los judíos qué sabían? Desde chiquititos. Desde pequeños los judíos iban a la sinagoga, sus padres los enseñaban, su bar mitzvah, ellos sabían cómo se oraba, cómo se leía la Biblia, no la Biblia, porque la Biblia no existía, cómo se leía la Torá, cómo se postraba para orar. Todo el ritual judío lo sabían los discípulos. Pero cabe destacar aquí porque ese discípulo se le acerca. Algunos historiadores y escritores dicen que pudo haber sido que ese discípulo no estaba el día en el monte de la bienaventuranza cuando el Señor estaba enseñando a orar a los discípulos. Puede ser que no estaba allí. En el mismo caso, pudo haber sido de repente el mismo Tomás, porque Tomás siempre estuvo alejado en los momentos en que Jesús hizo cosas, diga conmigo, extraordinarias. Mire, hay gente que se pierde cuando Dios hace cosas grandes y después llega preguntando: ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo fue la cosa? Yo estaba comprando queroseno, no, la cola en el alcalde, y la cuestión, oye, que llegué tarde porque yo era el número 10. Estaba siempre más pendiente, más de lo de la calle que de lo del reino. Estaba más pendiente de la añadidura que buscar el reino de Dios. Entonces se presume que ese apóstol estaba un poco curioso. Señor, enséñanos a orar. Jesús le pudo haber dicho: cabezón, tú no tuviste el día de la bienaventuranza que yo enseñé esto. Pero bueno, les voy a enseñar.
siguiente, y creo yo es un pensamiento personal de Gerardo Paredes, es el siguiente: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos, o ese discípulo, mire, y creo también que de repente ellos estaban reunidos y ese discípulo le dijo a los demás: Chamo, ¿qué opinas tú si le preguntamos al maestro? Porque hay gente que no se atreve a decir las cosas, sino se la transmite a otro como para que otro la diga. Chamo, ¿qué te parece si le preguntamos? Preguntamos. Sí, bueno, ¿y qué te parece si le preguntas al maestro que nos enseñe algo? Y comentaron allí. De repente Jesús le dice: ok, tú quieres que yo te enseñe a orar. ¿Sabe qué era la curiosidad, creo yo, que tenía este discípulo? ¿Y qué era lo que quería? ¿Y qué es lo que nosotros también queremos? Que Jesús nos enseñe a orar. ¿Sabe por qué? Porque quizás el discípulo expresó estas palabras y dijo: Señor, enséñanos a orar de tal manera que la oración nuestra tenga eficacia como la tiene la tuya. Por eso es que este tema se llama eficaces. Mire, hemos estado haciendo oraciones las cuales son como las de Juan el Bautista. La oración de Juan el Bautista eran oraciones rituales, las oraciones ceremoniales que los judíos hacían normalmente. Si nosotros hacemos un análisis de Juan el Bautista, ¿cuántos muertos levantó Juan el Bautista? ¿Cuántos panes multiplicó? ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Qué obras y portentos hizo Juan el Bautista? Uno de los mejores, creo yo, de los portentos que pudo haber hecho, y uno de los mejores milagros fue que la gente se convirtiera de su pecado, de su maldad, a hacer lo bueno. Era lo único. Pero estos discípulos, o este discípulo estaba extrañado, era porque él quería que su oración tuviera la misma eficacia que tenía la oración de Jesús. Porque él decía: cuando Jesús ora, pasan cosas grandes. Cuando Jesús ora, pasan cosas extraordinarias. Y déjenme decirle, en esta mañana nosotros también tenemos que decirle a Jesús: diga, Jesús, yo quiero que mi oración tenga el poder, tenga la eficacia que tiene tu oración. Que cuando yo hable, los muertos se levanten. Que cuando yo ore, los enfermos se sanen. Que cuando yo ore, haya provisión. Que cuando yo ore, haya cosas grandes. Porque a veces nos cansamos de orar, hermano, y no pasa nada. Como dice la portuguesa, nadie. No pasa nada. Y hay cosas que a veces no pasan. ¿Por qué? Es aquí que cabe destacar por qué no pasan cosas grandes. Señor, enséñanos a orar. La oración era parte integral de la vida de la adoración judía. Además, en el libro de los Salmos y en otros lugares de las Escrituras hebreas aparecen numerosas oraciones. Hay salmos que son oraciones y hay salmos que son cantos. Eran rituales ceremoniales nada más. Miren, los judíos tenían que tener siempre alguien que orara por ellos, que intercediera por ellos. Decía David la semana pasada, y lo comentábamos nosotros el día jueves en las células. Mire, para entrar en el tabernáculo, ahí no entraba cualquiera. Era solamente un sacerdote que entraba a la presencia de Dios, que entraba a la presencia de Dios y presentaba ofrendas por nosotros. Aquí traigo tu ofrenda. Y el sacerdote decía: bueno, yo paso. Oiga, a través de Cristo ahora tenemos un acceso para entrar a ese lugar. Mire, hay una canción que dice: Señor, llévame a tus atrios. Hasta ahí llegaba solamente las personas. El sacerdote de guardia, por favor, el sacerdote que está juzgando el equipo allá, puede pasar un momentico que necesito traer una ofrenda. Ellos llegaban al atrio, separaban a la persona que dice: mire, yo he pecado, he cometido X pecado delante de Dios. Eso sí, habían pecados que no podían ser expiados. Maldecir a la mamá y al papá, haberle pegado, haber sacrificado a sus hijos a Moló, ser homosexual, haber cometido actos de homicidio y cosas como esas que no eran aceptados y que había que liquidar. ¿A quién? No al cordero, a la persona. Pero habían pecados que sí se venía delante del sacerdote, ¿a qué creas? Se venía delante del sacerdote y se traía, le ponía el caso al sacerdote. Ejemplo, cometí X pecado, el sacerdote le decía: bueno, la ofrenda va a ser bien sea de ganado vacuno, bien sea de aves, o ofrendas de libación. Las ofrendas de libación los explicamos el día jueves, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las ofrendas de libación? ¿Cómo? Las líquidas tales como aceite,
vino, agua y sangre. Eran las ofrendas líquidas que se traían, que eran para ofrecer. ¿Qué pasa? El sacerdote veía la cuestión y él entraba. Poder así. Él iba y presentaba la ofrenda y la persona que afuera se quedaba como, oiga, venía el sacerdote, agarraba y le decía, ok, entraba el sacerdote y presentaba la ofrenda. Este era lugar santo, pero había un lugar llamado lugar santísimo, que entraba el sacerdote una vez, oiga, diga conmigo, una vez al año. Era un lugar donde estaba el arca del pacto, con dos querubines así, y dice la escritura y la historia que el lugar era oscuro en tiniebla. Entraba el sacerdote con la sangre y un incensario, que las ascuas o las cositas rojas, ¿cómo se llama eso? Los tizones rojos, era lo único que hacía que se viera para adentro. Y él presentaba la ofrenda. Oiga, eso no lo podía hacer. Hoy usted y yo tenemos acceso, diga conmigo, acceso al trono de la gracia, para hallar gracia en el oportuno socorro. La oración produce eso, que entremos. Mire, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay eficacia en nuestras oraciones? No hay eficacia porque hay muchos tropiezos y hay muchas cosas que no las sabemos hacer, y ya se las voy a explicar por qué. Dice entonces, de modo que aquel discípulo no pedía que se le enseñara algo totalmente desconocido para él o que nunca hubiera hecho. Lo más probable es que conociera las oraciones ceremoniales nada más. Mire, y a veces somos así. Entramos al trono de la gracia con puras oraciones ceremoniales. Entramos hasta religiosos. Oraciones repetitivas. Y es diferente cuando yo entro a hablar. ¿Cómo se llama tu hermana? Eudi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira, quiero contarte un caso. Sabes que tengo una situación, ¿no? Es que la esposa me regaña, ¿no? Entonces tú sabes ¿qué estoy haciendo yo con ella? Conversando, dialogando bien. Mire, a veces no entramos a la presencia de Dios como debería. La Biblia dice entrar por Él con acción, por sus atrios con el Padre nuestro, que nos enseña en el inicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El inicio del Padre nuestro entra con acción de gracia, con alabanza, con gratitud, engrandeciendo su grandeza, su poder, su maravilla. Tú eres maravilloso, Señor. Eres bueno, eres santo. Bello. Adorarle por lo que Él es. Exaltarle por lo que ha hecho en nuestra vida, en acción de gratitud. No entramos directamente pidiendo, mamá, padre, déjame regalar acá. El reino de Dios no lo abrimos así de una vez. Así que llega la misma esposa para poderme sacar unos regalitos. Así después entramos a Dios con acción de gracias, con alabanza, gloria. Eres maravilloso, eres santo, eres bello, eres digno. Eso no es. Así es. Pues es muy serio, cuidado pues. Gloria a Dios. Con acción de gracia, en adoración, en alabanza. Hemos hecho de nuestras oraciones rituales. Única y exclusivamente rituales para entrar. No era que Jesús decía, no, yo entro al Padre adorando, después esto. No, Jesús no le estaba enseñando cómo él oraba ante el Padre, porque Jesús no iba a decir, perdona nuestra. Jesús no tenía, perdona nuestros pecados. Jesús había pecado. No sé, yo pecado en él. Él estaba enseñando un modelo para cómo debían entrar. Porque de repente Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos algo muy religioso, pero no tenía eficacia. Mire, Jesús quiere enseñarnos a que nuestra oración tenga eficacia. Cómo entrar a Él, cómo hacer cosas grandes, cómo hacer portentos. Mire, Jesús no está. Yo creo que nosotros lo que aprendimos del Padre nuestro fue a pedir nada más provisión. Las reglas del reino, porque si usted va al Padre nuestro ya tiene dos etapas. Tiene dos esferas de entrar en la presencia de Dios. En acción de gracias, en oración y en alabanza y en gratitud. Segundo, en peticiones. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Con una doxología. Una doxología es una señal de agradecimiento, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Comienzas adorándolo y terminas con una doxología de adoración. ¿Qué es lo que está en el medio? Peticiones. O sea que sería secundario. Entonces, estamos buscando lo primario, que sería la añadidura, porque lo primero que entramos a Dios es, Padre, dame. Diría un
un predicador, un expositor. A veces creemos que Dios es una nevera que lo abrimos cuando necesitamos sacar algo, ¿verdad? Porque a veces nos paramos hasta en interiores de noche a sacar queso que no nos escuchen, cerramos la nevera. A veces con Dios es así. Pensamos que Dios es una nevera que podemos llegar y sacar todo lo que queramos a nuestro antojo. Mire, no es así. Lo he puesto siempre hasta en la guía. Pensamos que Dios es el genio, la lámpara maravillosa, que llegamos frotando, papá, mis 3 deseos. Y Dios, si vos así te sabe, llegue, como no, vamos a buscarte lo que tú estás pidiendo. Déjame decirle que no es así. Porque implícitamente en esa misma oración dice, Señor, hágase su voluntad. Así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué se hace en el cielo? Voluntad. Dejen que siga el chocolate. Oiga, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Perfecta. Es agradable. Y dice la Biblia que no añade tristeza con ella. A veces nos allegamos ante Dios orando. Es como para informarle. Mira, Dios, voy a hacer esto, ¿viste? Como que para que Dios diga, tal. Y no esperamos la respuesta. Llegamos informando, Dios, me voy al país. Mira, Dios, voy a casarme con esta dama, tú sabes que. Y llegamos informándole, pero no nos damos cuenta que las cosas no van a ir y van a marchar como Dios quiere. Hay gente que se ha ido fuera del propósito de Dios. Siempre he tocado este punto. Hasta en la radio lo he tocado. Hay gente que se puede ir del país. Si no tienes propósito, puedes irte. Pero usted, si tiene propósito y llamado a Dios, piense bien lo que va a hacer. Hay gente que se ha ido, lo han robado en el camino. Los paisas le han quitado las cosas. Los dólares lo van a tabarse. Llegas allá pasando más trabajo que piojo en peluca. No, me está esperando un amigo allá. Me está esperando un amigo. Claro, está también el amigo ajeno. Y dice, pasa trabajo. No te fuiste con dirección, no te fuiste. O algo así. No, yo me voy allá, me voy a congregar. No te congregas, no busca a Dios. Vas sin propósito, vas sin dirección. No, voy a montar una iglesia. Claro, hermano, la gente cree que montar una iglesia es que va a pasar aquí la tarjeta y voy a montar una iglesia, comprar una silla y está listo. Mire, yo mismo no estoy preparado para montar una iglesia. Es que una iglesia no se monta así. La gente cree que porque conocemos 4 versículos, tengo liderazgo, ya yo estoy ungido. Papá, listo, vamos a montar aquí una iglesia rápido. Eso no es así. Eso es con llamado, una capacitación, un envío, una cobertura apostólica. Todo eso se maneja de esa manera. ¿Por qué no había eficacia en la oración de los discípulos? Si el Señor me dio una oportunidad, los mandó a orar por unos endemoniados, mira, eso ya no cayó hasta palo. La gente te la reclamó, mira, pastor, porque me imagino que no le dijeron, mira, Jesús, rabino, no. Mire, pastor, una pregunta, ¿por qué estos cabezones vinieron a la casa en una célula que tenía aquí, mire, y los demonios no ni salieron? No hubo eficacia, ¿sí conmigo? No hubo eficacia de los discípulos. Más bien hubo eficacia. El Señor tuvo que dar hasta un supidito ahí para que una delegación. Hay gente que se va sin dirección y sin delegación. Mateo capítulo 10 designó a 12 y dijo, vayan, echen fuera demonios, hagan esto. ¿Cómo llegaron los discípulos? Papá. Llegaron mire, ya hasta mandaron a hacer tarjeta. Demonios. Cualquier cosa me busca, Héctor. ¿Tú sabes dónde están? Yo me imagino que ellos se iban así para lugares. Un demonio por aquí. De repente sí, ellos hacían hasta cola. Mira, un paralítico por ahí. Ya lo agarró Pedro, ¿vale? Se iba para acá, oye, ya José le está predicando al otro. Andaban, usted sabe, cualquier cosa que vieran, hasta buscando fracturarle la pierna al alguna, algo querían hacer. Que ellos querían ver, demostrar eso. Querían ver demostrar ese poder. Porque fueron delegados por Dios. Pero hay gente que va y se pregunta, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Vamos a ver qué pasa aquí. Ellos podrían ver la oración de Jesús que era efectiva en muchos ámbitos de su vida. Número 1, los pastores que tienen la guía allí y los hermanos líderes de grupos familiares. Oración que sanaba. Mateo 8, 14 al 1. Alguien que nos lo lea, ayúdenme. Vino Jesús a casa de Pedro
y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Wow. La suegra no se mató. Para que se cumpliese. Déjalo ahí. Oiga, la suegra no se mató. Me sanó un hombre que fue a la casa y yo quiero, comadre, que usted traiga al niño que tiene enfermo. Yo quiero que venga y traigas a este que tienes acá. Uno que es paralítico, tráemelo. Conozco un vecino, empezó a llamar, mire, eso agarró rápido, Facebook, eso agarró su grupo. Trae, mira, al niño que tiene diarrea. Trae al que está paralítico, trae al que está ciego. La mujer no pudo aguantarse de lo que había visto. Nada más dice la Biblia que diga conmigo, la tocó. Mire, tenemos que estar preparados porque Dios ha ungido nuestras manos para empezar a tocar y va a hacer cosas grandes con nuestras manos. Amén. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere que seamos eficaces cuando oremos. Óigame esto, tenemos que estar preparados. Hay momentos que nuestras oraciones no van a ser eficaces porque Dios tiene otro plan. Pero mire, tenemos que comenzar a actuar como actuó Jesús. Fue a la casa de Pedro. Estaba con una fiebre terrible encima. ¿Qué medicamentos quizás había tomado esa mujer? Había ido al médico. Como en el caso de la mujer del flujo de sangre. No había pasado nada. Llega el maestro, la toca. Mire, hay gente que está esperando un toque. Sobre usted brota una unción que usted ni sabe. Mire, usted está cargado de la radiación del reino de Dios. La gente lo que está esperando es un toque. Pudiera venir Jesús personalmente del cielo y tocar gentes y tocarlos. Pero sabe una cosa, Jesús está en su trono. Él nos delegó. Vayan, hagan, sanen. Dios está esperando que nosotros vayamos y tocamos a las personas. Que interactuemos con ellos. A veces estamos orando por los enfermos. Y me gustó la prédica del apóstol porque él puso un carro con ¿cuántas ruedas? Con 4. Pero ¿cuántas ruedas hemos llevado? 2. El pastor le faltan predicar 2 ruedas. Le decía yo a mi esposa, y falta el caucho repuesto. Te va a traer la camioneta, papá. Oiga, la fe y la oración, pero hace falta la acción. Y dice, la gente vino de noche y Jesús dijo, no, yo estoy cansado, yo no puedo. ¿A qué hora vinieron la gente que fueron sanadas? Iris, por favor. ¿A qué hora? Anoche. O sea que Jesús estaba a tiempo completo. Mire, a veces las ocupaciones nos impiden que nosotros seamos eficaces. Nos llaman, no, yo no puedo, ve tú. Mire, cuando Dios nos llame, y eso va contigo también, Gerardo, yo tengo que señalar para acá porque a veces hacemos así. No, pero mire, ¿cuánto me están señalando a mí? 3. Cuando Dios nos llame a una obra de emergencia, tenemos que salir, tenemos que estar activos para cualquier hora, ¿verdad? A orar, a ministrar, a dar una palabra, a ungir. Eso es lo que Dios quiere para que nuestras oraciones sean eficaces. Eso es lo que ellos veían en Jesús. Yo me imagino cuando los discípulos veían, no quiero hacer eso. Yo quiero que mi oración sea así. ¿Te acuerdas que fuimos a orar pero no pasó nada? Culpa tuya, no, que no oraste, no, que no ayudaste. Jesús, ¿qué están diciendo ahí? No, no, Señor, estamos aquí clamando. Porque no oramos con eficacia. Número 2, la oración que ¿qué? Pastores, la oración ¿qué? Liberta. Isaías capítulo 61, verso 1, ¿qué dice? Isaías, profeta mesiánico. Hablo desde el nacimiento de Jesús, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Habla de la gloriosa futuro de Sión, del sacrificio del Mesías, habla inclusive hasta la venida del reino aquí a la tierra. Pero ve cómo él habla de Jesús. Le digo, hermano, ¿cómo le va? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre. ¿Qué más dice? Porque me qué. ¿Cuántos aquí están ungidos? ¿Qué significa ungido? ¿Qué explica eso? ¿Qué significa ungido? ¿Cómo dice usted? Que la presencia de Dios está en él. Dame el chocolate virtual, Tommy. No se lo voy a comer todavía, yo que no se puede comer. Oiga,
Estamos ungidos. La presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios estaba en Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. ¿Qué dice el más texto? ¿Qué más dice? ¿Me a qué? ¿A qué nos ha mandado Dios? ¿A quién? Mire, ¿cuántas personas no están abatidos? ¿Con qué? Explíqueme eso. ¿Cómo? Debe echarse, hermano. Hable. ¿Qué significa abatido? Perturbado. Situación difícil. No consigo chamba, hermano. Uy, estoy desesperanzado. ¿No? Estoy deprimido. Oye, mire. A predicar buena nueva. ¿Qué significa una buena nueva? Una buena noticia. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos los diarios capitalinos? El dólar 200 y pico. Rusia ataca a Corea. Trump quiere invadir. Suegra mata a yerno. Cosas como esas. Malas noticias. Mire, oiga, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Manos abatidos. En su boca, en mi boca, en usted. Tiene que haber una palabra que lleve, que transmita, que lleve esperanza. ¿Verdad que sí? No nos vamos a poner los dos porque si yo soy un predicador, usted es un cristiano. Ay, hermano, este gobierno, ¿verdad que oye? ¿Eso es una buena noticia? No, hermano, te está haciendo más alta. La idea es de... Tranquila, señora. Mire, sabemos que este gobierno pasará. Mira, hay un gobierno mucho mejor, es el gobierno de Dios. Mire, cuando Dios dice la vida en el Padre nuestro, venga tu reino, porque el reino de Él quiere venir a gobernar nuestras vidas. Él quiere, ¿verdad? Como dice Él, venga a nosotros tu reino. O sea, quísese usted y deje que Él gobierne su vida para que usted vea que todo sale bien. Usted pone su situación en las manos del Señor. Dios va a obrar. Sí, Señor, pero que la harina, que la arepa. Él dijo, yo soy el pan de vida. Sí, pero es que el agua no llega. Yo soy la fuente de agua de vida eterna. Es que la luz se va. Yo soy la luz del mundo. Mire, no lo sé. Buenas nuevas de salvación. Cuando la gente escuche eso, wow, le da esperanza. Mira, la gente sale a bombar. Papá, yo quiero eso. Oiga, a dar buenas nuevas, a vender, ¿qué digo? A vendar a los quebrantados. Hay gente que está tribulada, afligida, desesperanzada y nadie hace nada. Mire, Dios nos ha dado la autoridad de ir a vendar a los que están quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Hay gente que está aprisionada en una crisis y en una situación. Mire, los cabezones tienen la llave aquí y no saben cómo hacer. Están ahí, sáquenme de aquí. Y tienen la llave colgando aquí. Hay gente que se está ahogando en un medio vaso con agua. Y la solución la tiene usted. Hay gente que está metida aquí. Ya los mismos cristianos hemos estado metidos en un vasito con agua, ahogándonos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Más. Sacar el agua ahí. Tenemos esa autoridad de ir. Jesús les estaba ya delegando eso, muchachos, vayan. Ustedes quieren que su oración sea efectiva porque ya Él pudo discernir. Vayan, muchachos. Sanen a los leprosos. Vayan. Prediquen a los cautivos. Resuciten muertos. De gracia dar, de lo que gracia recibieron. Jesús les delegó eso. Eso se los delegó Él en Mateo capítulo 10, ¿verdad que sí? Pero la iglesia se lo delegó en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, hagan discípulos, enseñen de todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Jesús solamente enseñó la Biblia? ¿Quién les enseñó? No hay que enseñar los chocolates. ¿Ah? Señora. Ajá. Me gané chocolate yo. Te enseñé a levantar a Lázaro. Te enseñé a levantar a Lázaro. Te enseñé a multiplicar alimentos. Te
Te enseñé a darle vista a los ciegos. Te enseñé a libertar a los cautivos. Por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús nos enseñó eso. ¿Por qué no lo hacemos? Miren, hay que practicar, hermano. Hay que practicar. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se practica la medicina? Abriendo el muerto, revisando el cadáver. ¿Cómo se practican las sanidades? Paraba aquí nada más, Dios mío, sana a los enfermos. Haz algo, Dios. Dios mío, mira a las viudas. Mira, Señor, ¿cómo se practica? Orando por ellos. Mira, demonio. Multiplicando. Agarra esa bendición allí. Hermano, no tengo nada en la casa todavía, te para arriba, para allá. Practicando, diga conmigo, practicando. Si no practicamos, no va a haber eficacia. ¿Queremos ser eficaces? Sí. ¿Queremos ser eficaces? Sí. Practiquemos. Eso es todo. Ahí está la clave. Número 2. Número 2 dice, la oración que liberta. Hechos 16:26, usted su discipulado lo va a decir. Número 3, la oración que suple necesidades. Mateo 14, del 13 al 21, ¿qué dice? Alguien que lea sabrosito y duro así. Duro. Oyéndolo Jesús, Ajá. se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Wow, número 1, lo sanó. Suplió su necesidad. Mire, cualquier parecido con la realidad era coincidencia. Había una situación difícil en Israel en la época. El imperio romano estaba gobernando. No daba o no alcanzaban los recursos. Los hospitales estaban, las clínicas cerradas, no había medicamentos. La única solución estaba en Jesús. Le trajeron a Jesús los enfermos. ¿Sabe una cosa? La misma situación que está viviendo el país. Hay gente que no tiene medicamentos. Mire, y vamos a tener que empezar a poner, ¿me escucha? Va a tener que empezar, vamos a tener que empezar a poner por obra lo que Jesús nos mandó a hacer. Amén. A administrar, a orar por la gente. Uno mismo orando. Oiga, la gente está buscando una esperanza de salud. Hay que orar por los enfermos. Hemos estado hablando de qué? De fe, caucho número 1. Caucho número 2. Pongamos en acción entonces eso. Vamos a activarlo por los enfermos. Ministremos. Decía el pastor, oraciones express. Gente a veces llega enferma al negocio. Acá. Ven, para la otra mano. Me monta la mano arriba. Hay que orarle. Mire, eso es por fe, hay que practicar. Ven acá, en nombre de Jesús. Mire, tenemos que actuar. Bien lo decía el apóstol hablando en los temas de la fe. Pastor, para que vaya conmigo no. No voy. Vayan ustedes. Ya ustedes tienen una delegación. Ustedes tienen la unción. Ustedes tienen el poder para orar por los enfermos. Que no sé orar como. Mire, a veces estamos orando y es como para la... Orar es algo sencillo. La mejor oración es la que sale de nuestra boca. Mira, Señor, en nombre de Jesús, esta persona está enferma. Lo que salga de su corazón, ministre. Está endemoniada, tome la autoridad de Jesús. En nombre de Jesús, ¿qué pasa? Te vas de aquí. Acción, diga conmigo, acción. Diga conmigo, eficacia. Usted va a comenzar a testificar. Cuando se pare la pastora Ivonne aquí, como Irene, ¿hay algún testimonio? No lo va a alcanzar. ¿Cómo llegaron los discípulos? Pedro fue el primero. Hagan cola, muchachos. Pedro, no, señor, pero estaba ahí. Impresionante, señor. Imagino cuando el señor veía a Pedro. Le dije algo. Pasa el otro. ¿Qué pasó? No, señor, no, mira, fueron levantados enfermos. ¿Y a ti cómo te fue? Liberado. Y ya los niños sanos. Dios quiere ver eso en nosotros. Pero hay que actuar. Hay que accionar. Porque a veces hablamos mucho y hacemos poco. Mire, yo tenía un tema que iba a predicar, pero el Señor me sacó de otro para otro tema. Iba a hablar sobre eso. Mire, a la verdad la mies es mucha, para los obreros son flojos. ¿Qué digo? Son pocos.
Porque no queremos. Los compromisos como que nos atraen. Mire, a mí a veces me ata un poquito el negocio. Se lo digo, ¿verdad? Pero no, tengo que salir. O la amada. O se delega. Pero no podemos dejar de hacer la obra de Dios. Jesús suplía sus necesidades. Ajá, sigue la lectura, comando, por favor. Cuando anochecía, se acercaron. ¿Cómo? Cuando anochecía, Muchachos, vámonos a dormir. se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y a la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yo creo que ese fui yo. No, deja ir a mi pueblo. Déjalos que se vayan. Mire, Jesús no se cansaba. Aunque era humano, pero Jesús sabía el propósito. Era tanta la necesidad que había, que mira, ya los discípulos, claro, eran humanos, Señor, ya, tiene la multitud, oye. A veces nosotros somos con la esposa, se ve, pastor, usted no entiende, uno toda la mañana aquí. Despide a esa multitud, porque no está cansado. Sigue para ver. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ay, Dios mío, ahí esperamos estar nosotros. No, de nosotros no, otra iglesia. No, pero este pastor no se cansa. ¿Qué le dijo Jesús? Ellos no tienen necesidad. ¿Sabe qué se estaba cumpliendo ahí, papá? ¿Qué se estaba cumpliendo ahí? Un salmo. ¿Quién se gana el chocolate? ¿Qué salmo se estaba cumpliendo ahí? Ay, papá, toma. ¿Qué dice el Salmo 23? Nada, me falta como qué. No me va a faltar comida. Ahí estaba el discípulo. Deben de comer. Mire, él estaba preocupado por esa multitud. Él era el buen pastor. Él los iba a llevar a lugares delicados. Él le iba a suplir. Él tenía una provisión. Él tenía esperanza. Él tenía sustento. Él tenía medicina. Él tenía lo que la gente está necesitando. ¡Aleluya! Por eso, mire, por eso es que aleluya, por eso es que la oración de los discípulos no era eficaz. ¿Cómo? Chocolates virtuales. Nos cansamos. Queremos rápido ya. Y no. Mire, Jesús sabía la premura y la necesidad que la gente tenía. Y de paso, Jesús les picha esa. Denle ustedes de comer. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Ah? Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Cabezones, yo no les he dicho que les enseñé en el monte de las bienaventuranzas. Les enseñé a orar, pero no tenían. Oiga, no más, no tenían fe. Y a veces nos pasa eso. Estamos pensando con el bolsillo humano. Ay, Dios mío. Ahora estaba ahí también. No, estoy loco, vale. Estoy cansado. Jesús dice, ellos no tienen necesidad de irse. Ahí estaba el Salmo 23 en vida paradito. Yo soy Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados. Sigue leyendo para ver, comando, por favor. Ellos dijeron. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Como dice la comedia. No hay. ¿Quiénes dijeron que no hay? Pero Jesús sí hay. Y él les dijo: traédmelos acá. ¿A traérmelos a quién? ¿A los hambrientos? No, ¿A quién? Los peces y los panes. Mire, extraordinario Dios. Ellos dijeron, no hay. Y el Señor dijo, sí hay. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la Hierba. en lugares de delicado pasto. ¿Qué es un pasto? Hierba. Ya se descansaron, muchachos. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba.
y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mire, a Jesús le faltó fue repartir, fue él. Digo, bueno, para que no pierdan la costumbre. Yo me imagino que los discípulos con las cestas de panes, 5.000 personas, ¿no? ¿Usted sabe qué tiene cestas llenas de panes? Es un milagro extraordinario. Donde está Jesús siempre hay. Y eso se lo quería enseñar el Señor a ellos. Ustedes tienen esa capacidad, ustedes pueden. Mire, ¿qué más pan que tenemos nosotros? La palabra es un pan. De repente hasta literalmente no podemos tener nada. ¿Se acuerda de Pedro cuando estaba en el templo de la Hermosa? Cuando aquel hombre le estaba pidiendo, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tenía? Poder, diga conmigo, poder. Poder tiene poder. Quizás no tendrá algo económico al momento, pero dale una palabra, suelta la palabra. Una palabra tuya bastará para una palabra de provisión, una palabra que llena. Hay gente que de repente puede tener el estómago lleno, pero tiene el corazón vacío. Hay gente que está esperando una palabra. Hay gente que tiene centavos. Mire, esos están amargados, afligidos, atribulados. Ellos están esperando una palabra que llene su vida, su corazón, que los quebrante. Gloria a Dios. ¿Por dónde vamos? La oración que suple necesidades. Salmo 23. Número 4. La oración que da. Oración que da vida. Juan 38, 44. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Bueno, eso no es, pero ya aquí está fluyendo una palabra. Escúchame esto, mientras que el ayudante ya prepara el tema 4. Entonces dice que comieron todos y sobraron 12 cestas y esperaron el container de la basura para... ¿Cuántas cestas? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Qué quiere decir eso? Porque el obrero es digno. Él no dejará que tú pases hambre después de haber trabajado para Él. ¡Gloria a Dios! ¡No te va a faltar! ¡Ay, Dios mío, estoy trabajando para Dios! ¡Oiga! Sobraron 12 cestas. Te estás recompensando tú trabajo. Te estás recompensando lo que estás haciendo. Mire, Dios se va a encargar. Amén. Descansa. Mire, no sabemos si mañana viene el Señor. Todo lo demás se queda. Hay una canción que canta Luis Enrique, él no es cristiano. Y hay una parte que dice, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si podremos odiarnos o amarnos, yo no sé mañana. Mire, cada día trae su propio afán. Chao, allí. Cada día trae su propio afán. Oración que da vida. ¿Decía qué? Juan 11, 38 al 44. ¿Quién lo lee? Otro que lee así como sabrosito. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Ah? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crea que tú me has enviado. ¿Ah? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Jesús dijo, Señor, te doy gracias. Mire, la oración poderosa de Jesús. Jesús hizo un culto ahí.
vamos a tomarnos de las manos, vamos a hacer un culto aquí. Ahora, Dios mío, párale. Mira, hacemos. No sé si es un culto ahí. Jesús fue directo a la oración, fue directo al problema. Ahí, Lázaro era hermano de quién? ¿De quién no me acuerdo? María. ¿De Marta y quién? María. ¿Pero quién estaba ahí? ¿Y María por qué no estaba ahí? María, ¿por qué no estaba ahí? Hubo una oportunidad que estaba una reclamándole a la otra. ¿Quién se acuerda del evento? Que no me acuerdo. ¿Quién estaba reclamando? ¿Dónde estaba María? Del Señor. Del Señor. Ajá. ¿Y por qué no estaba María en ese momento ahí? Tuve confianza en el Señor. Estaba confiada, hermano. Por eso le dijo, la cual no le será quitada. ¿Quitada qué? Su fe, su confianza en el Señor. El maestro estaba ahí. Mire, María no estaba afligida. Llegó el maestro, yo me quedo aquí. Estaba a los pies, humillada. Estaba confiada. La otra que estaba azorada, que todo el tiempo parecía un muñeco a pila. Esos muñequitos de antes que usted no le daba cuerda y caía dando todavía, así estaba. No tenía confianza. Claro. Cuando ella leyó, ella dijo, Marta, quita la piedra. Hay signos allí, ¿no? Dice, Marta, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Hay una coma, ¿verdad? Quitad la piedra. Mire, tropiezos, hay cosas en nosotros que no impidan que veamos al muerto. Es más, Cristo no estaba viendo un muerto. Ya Cristo lo estaba viendo hipotéticamente vivo. ¿Qué impedía de ver al que estaba del otro lado? La piedra. Mire, un momento, Quique. Como decía el paisa, hay que reempujar. Hay que reempujar. O sea, empujar la piedra. Que está obstaculizando, que no deja. Y sabe una cosa, el poder de la oración de Jesús que da vida. Y escúchame esto, óyeme esto. Él quería que sus discípulos entraran ya en esa etapa. ¿Cómo comenzaron los milagros de Jesús? Oigan, sanidad, levantando sanidades, flujo de sangre, fueron por etapas hasta la etapa de la resurrección. Tenemos que empezar practicando con... ¿Qué tenía la suegra? Porque imagínense que Jesús empieza levantando muertos, la cosa es peor. Empezó con La fiebre. la fiebre, esta que no ve, estos alimentos, y terminó con una resurrección. Pregunta, ¿en qué etapa estamos nosotros? Yo también me hago esa pregunta. ¿En qué etapa estamos? Milagros, estamos en la oración solamente de provisión. A veces nos quedamos en la provisión. Dios mío, dame para mí. Dios mío, para acá. Pero nos olvidamos y ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Dios nos quiere llevar a etapas de milagros extraordinarios. Óyeme esto. Minas en la oración que impiden que seamos eficaces. Hay minas. ¿Sabe cuáles son esas? Número 1, el no orar. Algunas veces damos vueltas a ciertas situaciones en la mente. Se las planteamos a los amigos, ¿verdad? Las deseamos, están en nosotros, las esperamos, pero no oramos. Mire, nosotros lo que hay es deseo, queremos hacer esto y pensamos que eso es orar. No, no. Esos son pequeños balbuceos. Mire, hay gente que es incomunicativa. Mire, hay gente que para sacar una palabra cuesta. A veces yo me pongo a hablar con alguien, yo casi no hablo, ¿no? Pero me siento al lado de alguien y empiezo a sacar la conversación y la... Dios mío, ¿será que voy a practicar aquí, Señor? Mire, gente que no habla. Gente que son cerrados para expresar sentimientos, alguna palabra, alguna cosa, son cerrados.
Y así como son cerrados con uno, oiga, son cerrados con Dios. Yo era uno, yo era así. Escúchame esto, ajá, Yo era así. hable duro, así como cuando grita en su casa. Ajá, Yo hable. era así también. ¿Cómo era? Yo era muy tímida, Ajá. y no hablaba mucho a la gente. Y en lo que conocí a Dios, me quitó esa cuestión, pero era por cuestiones que me habían pasado cuando mi niñez. ¿Ves? Eran cosas que ya era en mí, pues, que yo no le hablaba a la gente, el Señor me hablaba y me escondía, no, ni siquiera oraba, ni siquiera a nadie. Y era cosa que yo estaba como escondida. Cuando yo conocí la palabra de Dios, fue cuando más he salido, he podido participar, contestar, porque hasta en el mismo colegio tampoco yo me ponía allá adelante a practicar o a decir algo de los temas que le hablaban a uno en el colegio. Y hasta certificó hoy. Ustedes lo vieron en el video y todos los hermanos que están aquí. Hace gente que es con Dios. No hablan, no se comunican, no se expresan. Y Dios es un Dios muy comunicativo. Jeremías capítulo 3, verso 33, ¿qué dice? ¿Cómo? No, ya va. ¿Cómo dice primero? ¿Qué quiere decir eso? Ora, habla, comunícate, pide, exprésate, pilla pues esa boquita, desahógate, clámame y ¿qué haré yo? Pero si no me llamas, no me clamas, no me pides, no me oras, no me buscas, ¿qué te voy a responder yo? Hay gente que usted se para delante de ellos así, no dicen nada, y uno también se queda callado. Minas que impiden de que seamos efectivos en la oración. ¿Qué dijo el Señor en su palabra, Daniela? Tocad y se abrirá. Llamad y se abrirá. Diga conmigo, comunicación. Necesitamos comunicarnos con Dios. Clama a mí y yo te responderé. Está presto. Dice la Biblia que su oído está presto a la oración de ellos. Claman los justos y Jehová los. Pero, ¿cuál es el principio? Clamar. A veces no clamamos, no gritamos, no decimos nada. No oramos a Dios. Mina número 1. Hay más ahí. El Salmo 91 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la. Le mostraré en mí. Dios está allí. Número 2. Falta de confianza. O sea, falta de fe. Muchas veces queremos tener fe sin saber lo que Dios ha prometido. Esto es una fe ciega, sin prueba y sin fundamento. Esta fe no es completamente bíblica. La Biblia dice que el que se allega a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan en fe. Si yo me llego a Dios en oración es porque creo que Dios está allí. Yo no creo que yo voy a estar orando y hablándole algo que me existe. Falta de confianza. Número 3. El pecado no confesado. Ay, papá. Mire, gente que ora, pero no confiesa sus. Tiene pecados ocultos. Cosas que estorban la oración. El maestro David la semana pasada dijo: para que vuestras oraciones no tengan. Entonces, para que nuestra oración no tuviera estorbo, según el texto que él habló, ¿qué teníamos que tener nosotros? Una buena relación con nuestra esposa. Pecados no. Mire, los pecados no dejan que fluya la bendición de Dios. Salmo 51. ¿Por qué se escribe el Salmo 51? David había cometido unos pecados. Él dice: mi pecado te declaré. Te declaré. ¿Por qué declaró el pecado David? Se lo sacaron a la luz, las dos pastoras contestando aquí. Natán tuvo que sacarle el pecado. Porque si es por David, una ovejita, un hombre tiene una oveja y usted sabe la historia.
Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Es cuando David, oiga esto, tuvo que confesar. Un hombre que tenía la responsabilidad de Dios encima, tenía el reinado. Había pecado, no lo voy a juzgar porque yo también he pecado. ¿Qué vamos a hacer? Mire, cuando el pecado se calla, cuando el pecado no se confiesa, mire, ni porque se ore como se ore, las peticiones van a ser contestadas. Jesús dijo, ahí viene el Dios de este siglo y él nada tiene en mí. ¿Por qué Jesús las oraciones eran eficaces? Él lo había enseñado en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Mire, cuando cometamos pecado, confesemos, eso no cuesta nada. Expresárselos a Dios. Pero a veces vamos acumulando. En el Salmo 32 él lo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos todo el día y mi verdor se convirtió en un sequedal de verano. Mire, hay gente que cuando peca se ponen secos. La persona cuando pecas se le nota. La persona pierde el gozo. La persona pierde esa gracia. La Biblia dice que la gracia hermosea el rostro, el gozo. Algo que anhelaba, él decía dos cosas. Señor, si quieres llévate el palacio, la corona, no quiero estar más aquí, no. Llévate todo. Pero hay dos cosas que no quiero que quites de mí. ¿Cuáles eran? No me quites el gozo, la salva. Mira, la salvación es algo tan bonito que produce gozo. ¿Están seguros de que usted es salvo? Alegría. Lo que tengo en la casa es una arepa con mantequilla, pero estoy alegre. Porque tengo a mi maestro. Tengo al Señor, tengo su presencia, tengo su gozo, me siento bien. Mi gozo no se sujeta a las circunstancias, estoy gozoso porque te tengo, maestro. David no quería perder eso, lo había experimentado. Y otra cosa que él no quería, no quites de mí tu santo. Wow, ¿sabes lo malo que es que se vaya el espíritu de nuestra vida? Claro, hoy en día el espíritu no se va a ir, pero sí se va a conquistar. Pecados no confesados. ¿Cometemos pecado? Confesémoslo. Que cuando vayamos al trono de la gracia, por eso es que dice, entramos confiadamente al trono de la gracia para conseguir un auxilio en el oportuno socorro. Porque parece mentira, entonces que decimos, no vale, pecamos. Es todo lo contrario. El pecado te va a dar la oportunidad de que tú entres a confesarlo. Por medio de la oración. Por eso es importante que cuando llegas a la oración lo primero es confesar. No llegas pidiendo pan, no llegas pidiendo mujer, no llegas pidiendo casa, no llegas pidiendo cosas. Lo primero es que vengo a bañarme, vengo a purificarme. Y ya cuando estás limpiecito, eres bienvenido. Entras al trono de la gracia confiado. Ven, por eso, óigame esto. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de... ¿Quién eran esos testigos? ¿Quiénes? Noé, Sansón, Barak, David, Gedeón, Jefté, Sansón y todos esos grandes héroes que pelearon la fe. Dice, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos... y corramos con paciencia la carrera de la... que tenemos por... También, confesar nuestros pecados. Ya vamos a terminar. Oiga, oraciones egoístas. Oraciones mezquinas. Hay personas, o habemos, tengo que aprender a hablar siempre así. Habemos personas que pensamos que Dios, como si fuera una nevera, yo lo leo, que voy, saco lo que quiero y me retiro hasta la próxima vez que quiero algo, sin tener necesidad de Él, sin tener de Él una relación. Siempre tenemos que llegar a Dios y mantener esa comunión con eso. No podemos llegar nada más a pedir estreno para diciembre y papa para tener siempre. Dios quiere tener siempre con nosotros una relación, una comunión. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Proverbios 21:3. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ajá. ¿Por
Porque somos egoístas en lo que pedimos. Decía el pastor en una de sus prédicas, la oración de Paquito. Para mí. Y nos olvidamos que hay mucha gente que está necesitando oración. Oraciones egoístas, ¿verdad? Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedid y no recibís, porque pedís. Ajá. para gastar en vuestros deleites. Pedid y no recibid. Mire, a veces oramos y podemos pasar hasta 3 horas, 4 horas orando. Porque la oración no es una cuestión de competencia. El Señor dijo, bueno, por lo menos que sea una hora. Mire, a veces oramos y la oración no tiene tanta eficacia. Vio la eficacia de la oración de Jesús en la resurrección de Lázaro. Duró 3 horas orando y haciendo culto. Eso fue una oración eficaz de un momento. Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Y si me oyes porque siempre me la paso hablando contigo. Entonces, mire, pedid y no recibid porque pedís. Mire, a veces oramos fuera de la voluntad de Dios cosas que no están ni en los propósitos. No están, eso no es para ti. Mire, cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros, por no hablar con Él, por no comunicarnos con Él, no sale bien. El pastor Adrian Roger, en una de sus prédicas tituladas El pan nuestro de cada día, de la página de la BBN, él dice que en una oportunidad, él le tocó ir a Florida a una conferencia. Y lo alojaron en la casa de un hermano, que el hermano tenía una granja grande. Una granja y tenía sembradíos de naranja, mandarina y toronja. Y dice que el bueno estuvo predicando y todo esto aquí. Y cuando ya se va a venir, uno de los miembros le dice, Pastor Roger, ¿sabe una cosa? Tengo una bendición para usted. Sí, ya se la traigo. Cuando viene, él dice que le trae 2 sacos, hablando en venezolano, él usa otra expresión, 2 sacos full de naranjas. ¡Wow! Y él dice, y eso no, pastor, para que usted se lleve esa naranja para su... No, mano, pero eso es demasiada naranja para mí. Sí, pero es para usted, pero acuérdese que usted también tiene familia, tiene amigos que usted pueda compartir estas naranjas. Y le voy a decir una cosa, estas naranjas son dulcitas. Y él dice que bueno, agarró, el hermano le guardó su bendición, después de haber predicado, le guardó en la camioneta la naranja y él se va. Él dice que estando en su casa, él dice bien, una casa pequeña, él dice que tenía un jardín que tenía una mata de naranja grande, que hacía unas grandes naranjotas, pero tenía un pequeño detalle. Las naranjas eran tan ácidas, que él dice que cuando usted agarraba la naranja y la mordía, eso le arrugaba y el estómago, porque era terriblemente ácida. Y él dice que la tenía solamente como una planta ornamental. Él dice, en esos días estoy lloviendo por mi ventana y veo un pillín, un malandrín, un muchachito que se mete para el jardín viendo para todos lados. ¿Qué usted cree que estaba haciendo ese muchacho? Viendo las naranjas que las veía grandes, y él decía, tenía ganas de salir reclamando, pero me quedé tranquilo. Dice que el muchacho agarró varias naranjas, las colocó en su camisa y salió a toda velocidad. Y cuenta él, dice, mire, ¿cuánto no pagaría yo para ver el momento en que ese muchacho se estaba comiendo esa naranja? Por ver de lo ácida que estaba. Mire, yo me reía con esa prédica, la estábamos escuchando, yo me reía con la prédica del pastor Roger, porque el pastor dice, hermano, pero imagínese esto, si de repente el niño viene a mí y me dice, señor, ¿será que hay la posibilidad de que yo pueda agarrar unas naranjas de su mata? ¿Qué usted cree que yo le fuera dicho? No. No. ¿Por qué? Porque están demasiado ácidas. Yo tengo aquí un saco que me acaban de regalar unas naranjas dulces. El que tiene oído para oír, ¿qué cacas? Hay cosas que parecen hermosas, hay cosas que parecen bonitas y grandes,
pero que Dios no la tiene para ti porque te van a hacer daño. Que para ti y para mí las vemos como agradables, como buenas. Hermano, pero no están en el plan ni en el propósito de Dios para nosotros. Dios tiene reservada unas naranjas. Tiene reservado para nosotros cosas buenas. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, que oído escuchó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Cómo se consigue eso? A través de la comunicación. Si ese niño fuera hablado con ese pastor, ese fuera yo las naranjas más dulces que él haya podido cosechar o haber comido. Oraciones por falta de perseverancia. ¿Se acuerdan de la viuda de Wayne Hood? ¿Qué hacía la viuda? Tocaba y tocaba y tocaba la puerta hasta que el juez dijo, mira, vale, házmele justicia. Hay gente que ha pensado que de repente, no, vale, ponemos una oración delante de la presencia de Dios y ya Dios se va a encargar de eso. Dice un expositor, que en este caso es el hermano W.L. Grimes. Él dice, no te rindas pronto en tus oraciones. Demuéstralo a Dios que vas en serio. Mire, hay que ser constante en la oración. Porque a veces decimos, no, yo se lo entregué en la mano de Dios. Hay gente que dice, no, yo le entregué a mi hijo en las manos de Dios. No, Él te lo entregó para ti. ¿Qué le dijo la hija del faraón a la mujer cuando le da al muchacho? ¿Y qué más? Críamelo, yo te lo pagaré. Dios ha entregado a nuestros hijos, hermanos, y es nuestra responsabilidad. No, yo se lo pongo en las manos de Dios, no. Dios lo puso en tus manos y en mis manos. La sugerencia es la misma, olvidarse de la petición y dejar que Dios obre. ¿Sabes qué? Suena bonito, pero Jesús nos enseñó esto. Esto no es de nuestro pensamiento, es el pensamiento del hermano W.L. Gray que dijo eso. Y es verdad, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Hermano, Dios nos llama a ser perseverantes. Conclusión. Queremos ver eficacia en nuestras oraciones. Queremos ver el efecto. Perseveremos. Evitemos esas minas. Vemos el pecado, vamos a quitarnos. No juguemos con el pecado porque cuando explota eso mata. Tropezamos en él. Seamos perseverantes en la oración. Mantengamos comunicación con Dios. Lo digo. Muchos tendrán su tiempo de oración, no se lo voy a preguntar. Pero procuremos que la oración que hagamos sea efectiva. Número 3, practiquemos. No nos quedemos solamente orando aquí. Ay, Dios mío, queremos un hijo, practique. Queremos ver a los enfermos sanos, practiquemos. Queremos ver a la gente salva, practiquemos. Señor, salva a los perdidos, Dios mío, salva las almas. Y estoy en la casa orando y en la iglesia. ¿Y los cabezones dónde están? Están Dios allá afuera. Hablemos con amor. Y usted va a ver que vamos a ser perseverantes en todo lo que hagamos. Vamos a nosotros. Gloria a Dios.